Permítanme un momentito revisar aquí, a ver si todos me están viendo, me están escuchando. Por ahí veo algunas personas que están conectándose. Bienvenidos en esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que, como dije en los minutos que anteriores, espero que el estudio de esta noche nos sea refrescante, nos sea agradable, podamos ir a reposar y a descansar en la noche con una inspiración recibida de una de las mujeres de la Biblia. Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo, alegre, en compañía de sus seres amados. Por aquí estuvimos cuidando el nieto, que le sacaron las 4 cordales y le operaron un labio que tenía un problemita. Así que lo estuvimos cuidando, lo estuvimos acompañando, consintiendo. Y ya ustedes saben cómo somos los abuelos, ¿verdad? Así que pasamos con él muy bien, muy contentos. Ya está tan grande que a mí personalmente me costaba mirarlo en la cama donde ya casi ni cabe, en la misma en la que se acostaba cuando era más pequeño, ¿verdad? Pero bueno, el crecimiento es natural y los muchachos siempre tienen que seguir hacia adelante. Nosotros vamos hacia atrás, ellos van hacia adelante. Así que en esta noche doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí. Les saludo con mucho cariño, el técnico también. Fíjense que me mandó hoy a un fondo de mar, siempre de flores y flores, porque él es muy amante de las flores. Pero esta vez me puso un fondo que me hace sentir como si yo estuviera en la orilla de una de las playas de mi bella isla Puerto Rico. Así que me siento así como en casa, con esos paisajes que con mucha frecuencia vi desde mi infancia en la hermosa isla donde Dios me dio la oportunidad de nacer. Pero también los vi en muchos otros lugares y en mi segunda patria, Venezuela, también disfruté de unas playas preciosas. Así que hoy me siento muy a gusto y espero que no salga ni un pez ni un tiburón por ahí, sino que podamos presentar el estudio sin mayores inconvenientes. Muy bien. Para no tomar más tiempo, vuelvo a decir saludos a todos. No estoy mencionando los nombres, pero a todo el que se va conectando, muchos saludos, muy buenas noches, que Dios les bendiga y aquí estamos, ya listos para comenzar. Como es mi costumbre, siempre invitarles para que tengamos una palabra de oración. Dios que estás en los cielos, agradecidos contigo estamos por las bendiciones que nos has dado durante la semana que pasó y en este inicio de esta semana. Estamos seguros, Señor, que así como nos cuidaste, nos cuidarás en esta semana. Así como hiciste provisión de nuestras necesidades, también las harás en esta semana. Y siempre, Señor, estaremos protegidos y bendecidos por ti, porque esas son las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. En esta noche, al abrir la Biblia y al estudiar de un personaje, te pedimos, Señor, que la inspiración de ese personaje pueda ser para nosotros quizás el inicio de una etapa diferente en nuestra vida. Que podamos ser no meramente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por contestarnos, gracias por bendecirnos. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero contarles que al preparar el estudio de esta noche vino a mi mente los nombres de varias personas que he conocido. Algunos ya fallecieron, pero también conozco otros que todavía están por aquí en este mundo complicado, batallando con la vida, pero siempre dando una imagen de una persona cuya
motivación grande en la vida siempre es ayudar y servir a otras personas. Sabes, no te consigues con ese tipo de personas todo el tiempo, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de ser muy centrados en nosotros mismos. O sea, de que yo primero, yo segundo, yo tercero, y si queda algo, pues puedo hacer algo por alguien más. Pero hay siempre personas que están dispuestos a sacrificarse y hacer por otros lo que nadie haría por ellos. Y el personaje de esta noche nos inspira porque fue una mujer que su vida la dedicó toda a servir y a hacer felices a otras personas y a suplir para esas otras personas sus necesidades, de manera que la vida le fuera mucho más placentera. Y me refiero a una mujer que poco se habla de ella, aunque en las iglesias se conoce muy bien. Dorcas. Dorcas, una mujer de servicio notable. Una mujer que transmitía constantemente la alegría de poder servirle a otras personas, la alegría que le producía satisfacer las necesidades básicas de las personas con las que se conseguía en su transitar por la vida. Te dije que no muchas personas tienen esa cualidad, pero esta mujer de nuestro estudio en esta noche la poseía, y yo diría que en un grado superlativo. ¿Dónde está la historia de Dorcas? Acompáñame con tu Biblia, con tu teléfono, tu iPad o donde quiera sea que tú tengas la Biblia, en Hechos capítulo 9. La referencia bíblica la encontramos en Hechos capítulo 9, a partir del 25, del capítulo 36. Hechos 29, versículo 36. Capítulo 9, versículo 36. Comienza mi Biblia diciendo: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Aquí nos presenta el personaje. Su nombre de pila en arameo era Tabita, pero traducido al griego, y acuérdate que este libro lo escribió Lucas, es como la conocemos mayormente, Dorcas. El significado de su nombre es gacela. Y en ningún lugar de la Biblia, inclusive en este trozo que vamos a estudiar en esta noche, se nos da un atisbo de que posiblemente el que le pusieran el nombre de Tabita o Dorcas tenía el mismo significado en los dos idiomas, gacela, pudiera dar a entender que era esbelta como una gacela o que tuviera características que se les atribuyen a esa ave, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no lo indica, pero lo que sí sabemos y podemos decir con toda propiedad es que esta mujer tenía unas cualidades excepcionales que trascienden de lo que podría considerarse la belleza de un ser humano, específicamente la mujer, ¿no? Una mujer bella, una mujer de un rostro hermoso, de unas facciones lindas. Pues no sabemos si Dorcas era clasificada dentro de esto, pero sí era clasificada, y yo creo que llevaba la bandera, y si hubiese habido un certamen para coronar, a Dorcas la hubieran tenido que coronar por ser una mujer sumamente servicial y siempre dispuesta a hacer todo lo que fuera posible por otras personas. ¿Dónde vivía Dorcas? Pues fíjate que vivía en Jope. Y cuando leemos ese detallito de que Dorcas vivía en Jope, ¿qué te viene a la memoria? ¿Será que alguien de los que nos acompañan esta noche
¿Identifican la ciudad de Jope con alguien más? Bueno, no te voy a dar la oportunidad de que lo escribas por ahí porque, bueno, lo puedes escribir, yo lo voy a leer después, porque no voy a esperar quien lo diga. Pero cuando vemos la ciudad de Jope, nuestra mente inmediatamente tiene que irse a donde estaba aquel individuo que Dios lo mandó a predicar y no quiso ir al sitio donde Dios lo mandaba. Bajó a Tarsis, se fue a la ciudad de Jope, que estaba al borde, a la costa del mar Mediterráneo, y tomó un barco y se fue. Sí, Jonás. Jonás allí fue a dar a esa ciudad cuando estaba huyendo de lo que Dios le había mandado hacer. De allí era Dorcas, allí vivía ella. Por eso dice, había en la ciudad de Jope. Así que ya sabemos que Dorcas vivía en Jope. Y dice que era una discípula. Algunos comentadores dicen que posiblemente ella era una de las líderes de la iglesia en Jope y que por eso la identificaban como una discípula, o sea, alguien que servía y trabajaba ahí en la iglesia y que se encontraba ubicada allí cumpliendo funciones de discipulado. Sigue diciendo el versículo 36. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Aquí hay dos palabras que me llaman mucho la atención. La primera es se esmeraba. En otras palabras, el trabajo que Dorcas realizaba en favor de otras personas no lo hacía a la ligera, como muchas veces tenemos que admitir. Nosotros hacemos las cosas o damos las cosas a otras personas. No están en tan buenas condiciones, pero decimos, bueno, esa gente no tiene nada, que usen esa ropa así, que se lleven eso así, algo es algo. O sea, hay personas que piensan que cuando les van a dar algo a alguien y cuando van a hacer un favor para alguien o un servicio para alguien, bueno, que la persona que lo va a recibir lo agarre porque al fin de cuentas no tiene nada, entonces no se debe quejar porque le estoy dando algo que no es nuevo o algo que no es tan bueno. Pero Dorcas dice aquí, dice mi versión, se esmeraba. En otras palabras, el trabajo que ella hacía para otras personas lo hacía de calidad. Y sabemos, porque lo sigue diciendo el capítulo, que ella preparaba ropas, cosía ropas. Entonces no la hacía de cualquier manera. Déjame decirte que cuando yo estaba repasando esto, que esta historia yo la he leído muchísimas veces y la conozco muy bien, porque soy la hija de una mujer que tenía características muy similares a la de Dorcas. Mi mamá era una mujer para dar, para servir. Mi suegra era también una mujer que tenía esas características. Mi suegra tenía la capacidad de ir, por ejemplo, a un mercado, a hacer su compra, a buscar sus alimentos y ver una persona que se veía por la ropa como estaba vestida en condiciones bastante pobres y ver a 2 o 3 niños a su lado, no vestidos tan bien o no tan aseados, tan bien presentados. Y mi suegra, solo de mirarlos, ella ya más o menos tenía el don, porque eso es un don que da Dios, de mirar esos niños, regresaba a la casa, a los pocos días iba y compraba telas, preparaba ropa, hacía ropa y volvía a buscar a esa persona y le llevaba esa ropa y la ropa a los niños le quedaba exacta. Eso es un don. Eso no lo tiene todo el mundo. Cuando yo era adolescente, en la escuela donde yo estaba, había que tomar una clase y quizás las amigas que me acompañan, que son de Puerto Rico, recordarán. Si ustedes son de mi edad, van a recordar esto. Si son más jovencitas,
olvídenlo porque ya eso no se hace. Pero teníamos que tomar una clase que se llamaba Economía Doméstica. Y la clase de economía doméstica nos hacía pasar por diferentes actividades del hogar, de la vida en la que una mujer se desenvolvía. Y uno de esos trimestres de clase teníamos que aprender algo de costura, lo básico para coser. Y a mí me fue muy mal, porque yo no nací con ese don ni con esa inclinación. Pero me fue peor porque mi mamá era una mujer muy exigente con la ropa. Entonces, yo cuando estaba mirando hoy veía que Dorcas se esmeraba. Me puse a pensar, seguro que la ropa que Dorcas hacía a mi mamá le hubiera gustado, porque mi mamá era tan exagerada, diría yo, eh, respetando su memoria, que ella decía, la buena costurera hace un vestido y es tan limpia la costura por derecho, al igual que al revés, por el revés. Cuando usted le da vuelta a una costura, si está bien hecha, las costuras internas del revés están perfectas. Y hasta llegaba a decir en algunas ocasiones, y yo creo que lo decía en broma, si la persona se equivoca y sale con el vestido puesto en la forma contraria, nadie se va a dar cuenta por lo bien que está cosido por dentro. Fíjense si era exagerada mi mamá. Así que cuando yo llegué a la clase de economía doméstica y había que coser una blusita y una falda, me fue muy mal porque mi mamá me hacía romper la costura 1 y 2 y 3 veces porque no te sale derecha, porque eso no es así, eso tiene que quedar en una forma perfecta, esmerada. Bueno, yo le hubiera llevado ese proyectito a Dorcas si hubiera sido en el tiempo de ella, ¿verdad? Dorcas se esmeraba por lo que hacía. Y hay otra palabra que hay aquí, no solamente se esmeraba, sino que tenía siempre el deseo de ayudar a los pobres. Dice el versículo 37, sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Esta mujer compasiva, esta mujer humilde, esta mujer que practicaba el amor fraternal, yo me imagino que trabajaba tanto que a lo mejor no cuidaba mucho sus horas de comer o sus horas de descanso. No sé cuál fue la razón porque en ningún lugar se dice de qué fue la enfermedad o qué ocasionó la enfermedad de Dorcas. No se sabe, ¿no? Pero sería algo tan fuerte que falleció, que murió a causa de esa enfermedad. Y pareciera que no fue algo prolongado, que ella estuvo en cama mucho tiempo y la tuvieron que atender, sino que fue algo inmediato. No sé si un infarto, no sé si un tipo de problema de alguna índole contagiosa que cubrió su cuerpo y la debilitó tanto que ella murió inmediatamente, ¿verdad? Pero se deben imaginar ustedes la tristeza que experimentaron los miembros de esa iglesia y las personas que la conocían. Era algo que para todos fue una sorpresa. Tal vez se enteraron, Dorcas está enferma. Ah, pues yo tan pronto tengo un tiempecito, la voy a ir a ver. A lo mejor le llevo una sopita. Es lo que normalmente nosotros nos imaginamos, ¿verdad? No sé si ese era el mismo patrón de conducta que se seguía en aquellos tiempos, pero ¿por qué no? Una persona que te ha servido tanto, una persona que te ha ayudado tanto, cuando tú te enteras de que la persona está enferma, tú de alguna manera quieres saber, una llamadita telefónica, ir a visitarlo, lo que fuera, ¿verdad? Así que no sabemos en aquellos tiempos bíblicos cuánto duró la enfermedad de Dorcas, porque la Biblia es muy parca en este particular. Simplemente dice, se enfermó y murió, lo que quiere decir que fue algo grave, ¿no? Entonces, sigue diciendo el versículo, pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta.
yo quiero decirte que aquí hay unos detalles que vale la pena que consideremos. Cuando una persona tenía una casa de 2 pisos, significaba o representaba que era una persona que tenía un estatus económico más o menos bueno. No todas las personas podían tener una casa de 2 pisos. Así que esto es un detallito que indica que posiblemente Dorcas era una mujer que financieramente tenía sus ahorros y podía vivir en una casa de esa índole. Tomaron ese cuerpo e hicieron con ese cuerpo, no sabemos quién, pero intuimos que fueron algunas de las personas que se relacionaban con ella y que evidentemente se enteraron. Mira, Dorcas se murió, mira, falleció. Inmediatamente se trasladaron a la casa de ella y comenzaron con el ritual natural que se hacía cuando una persona fallecía. La bañaban, le quitaban la ropa que tenían, le ponían aceites, le envolvían el cuerpo en lienzos y el entierro o el funeral se hacía en las primeras 24 horas, porque recuerda que no habían todas las facilidades, a pesar de que en los tiempos más antiguos se embalsamaban las personas y todo eso, pero eso era de otra índole. Ya en el tiempo de Dorcas esto no se hizo. La Biblia no dice que se hiciera. Así que cogieron ese cuerpo, lo lavaron, lo limpiaron, lo arreglaron y y lo pusieron en la parte alta. Posiblemente el cuarto era mucho más grande, cabía más personas y de inmediato, pues allí las personas que se iban enterando iban llegando y por supuesto todos lloraban, pero ¿cómo es posible? El dolor, la tristeza, la desaparición física de una persona que era tan vital para la vida de esa comunidad, de esa iglesia, era algo que estaba produciendo mucho sufrimiento. Dice el versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, y aquí parece que nos pasan el telón, nos llevan a otra idea. Estamos con Dorcas ya fallecida, preparada para su sepelio, colocada en un cuarto donde las personas que vengan pueden estar con ellas. Hay llanto, hay plañideras, hay cantos de dolor, expresiones de tristeza. Dicen algunos comentadores que muchas lágrimas de las personas caían sobre el cuerpo de ella, ¿no? Se acercaban a ella ya fallecida y lloraban allí cerca de ella. Entonces ahora dice, espérate, ¿y qué tiene que ver Lida con esto? Pues es que Lida era una ciudad que estaba más o menos como unos 15, 18 kilómetros de Jope y allí estaba Pedro. Pedro había ido allí, había hecho algo interesante, yo no me voy a detener en eso en este momento, había sanado a una persona que había estado enferma y estaba allá. Entonces 2 discípulos o 2 personas de la misma congregación que conocían bien a Dorcas se movilizaron inmediatamente donde Pedro y lo fueron a buscar. Algunos comentaristas dicen que estas personas cuando vieron que Dorcas ya estaba cerca de la muerte, salieron a buscar a Pedro. En otros comentarios encontré que ellos salieron ya después que Dorcas había muerto. De todas maneras, ese cadáver había que enterrarlo en las primeras 24 horas. Así que lo que se iba a hacer, había que hacerlo presto, rápido, porque así se requería en aquel tiempo. Así que por eso aparece aquí ese detalle de que Lida estaba cerca de Jope y los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. ¿Por qué enseguida? Bueno, acabo de decírtelo, porque solo tenían 24 horas para realizar el sepelio. Y ellos dijeron, tienes que venir. ¿Tienes que venir por qué? ¿Será que ellos escucharon que Pedro sanó a Eneas y que lo curó después de haber estado paralítico tantos años?
y pensaron, con el poder que él pudo hacer eso, que fue el poder de Dios, posiblemente puede sanar, puede restaurar, puede resucitar. ¿Quién sabe qué puede hacer? De todas maneras fueron con mucha esperanza, con mucha ilusión, a buscar a quien creían ellos que podía hacer algo o acto de presencia para poder mitigar un poco el sufrimiento que la iglesia y la comunidad estaba pasando ante la muerte de esta mujer. Sigue diciendo en el versículo 39, sin demora, Pedro se fue con ellos. O sea, Pedro sabía, no sabía que ella estaba muerta, pero sabía que tenía que movilizarse pronto. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba, donde estaba el cadáver. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándoles las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Por qué mostrar lo que ella había hecho? ¿Sabes? Las personas en el momento del fallecimiento de alguien que ha significado algo mucho más que una simple amistad para uno, buscan la manera de vamos a decir, de expresar su gratitud, de hacer un tributo a ese cuerpo inerte, mostrando lo que esa persona hizo en vida por mí. Y yo nunca lo olvidaré, ¿verdad? Es algo así parecido. Yo recuerdo cuando el sepelio de mi suegra, que varias personas vinieron a la funeraria y mostraban cosas que mi suegra les había hecho y que mi suegro también había tenido como acto de gentileza contra otras amistades y otras personas. O sea que esa práctica bíblica yo también tuve la oportunidad de verla en la familia de nosotros con el fallecimiento de los padres de mi esposo, ¿verdad? Es una manera de homenajear o de retribuir públicamente el bien que esa persona que falleció le ha hecho a otros. Entonces, eso fue lo que pasó en esta parte de la historia. Pedro fue partícipe en vivo, pudo ver que, caramba, mira todo lo que Dorcas hacía por esta gente. Y aquí están estas personas llorando y mostrando. O sea, las acciones de Dorcas no eran solo de palabras, eran de hechos. Y allí estaban los hechos que se estaban mostrando. Muy bien, Pedro entonces hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Esta figura que aparece aquí, esta declaración, cuando Pedro hizo que todos salieran del cuarto, ¿tú recuerdas algo parecido que hizo Jesús también en una ocasión? Si te acuerdas, escríbelo por allí. De todas maneras, yo te lo voy a decir antes, tal vez antes que tú lo escribas. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús entró a la casa de Jairo para resucitar a su hija que estaba enferma, ¿verdad? Ahí estaba toda la gente llorando y todo, y en el ruido y en todas esas cosas, ¿no? Y Jesús dijo que salgan todos, sacó la gente. Pues igualmente era un entorno más o menos muy parecido al que encontró Pedro, ¿verdad? Plañidera, gente llorando, gente triste, cantos fúnebres y todo eso. Así que mandó a sacar a todas esas personas y se quedó allí solo y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Fíjate que no le dijo Dorcas. ¿Por qué no le dijo Dorcas? Porque el verdadero nombre de ella era Tabita, el nombre original. Y él la llamó por su nombre original porque él lo sabía. Él hablaba el mismo idioma que ella. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dice el versículo 41, tomándola de la mano,
la levantó. O sea, ella está en la posición en la que están, ¿verdad?, los muertos. Ella se incorpora al recibir la vida nuevamente. Él le extiende la mano y ella, al ver esa mano extendida, se sostiene de esa mano y se levanta. ¿Y qué hizo Pedro después? Dice el versículo, llamó a los creyentes. ¿Por qué llamó a los creyentes? El comentario bíblico dice que llamó a los creyentes primero porque esto tenía que ser una prueba evidente de fe del poder de Dios. Y los primeros en entenderlo y en verlo tenían que ser los creyentes, los que adoraban allí. Porque ustedes saben que muchas veces la gente no quería adjudicar el milagro correctamente, sino que se entretejían muchos comentarios alrededor. Pero Pedro se aseguró que los creyentes de allí, los que asistían a las iglesias allí, que estaban ahí presentes, fueran los primeros en ver que ella no estaba dormida, que había estado muerta y él la había, con el poder de Dios, se había resucitado. Y después entonces de eso, llamó a las viudas, o sea, a todas las otras personas, vecinos y comunidades y personas de la comunidad que estaban allí, y se las presentó viva. Aquí está ella de vuelta. Qué interesante. Dice el versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Eso es todo lo que se dice de Dorcas. ¿Cómo resumimos esto? ¿Cómo analizamos esto de una forma que pueda ser significativa para nosotros? ¿Sabes una cosa? Otra preguntita que te dejo allí. Encontré que en la Biblia se mencionan 8 personas que fueron resucitadas. Y te voy a dar la última, Jesús. Pero busca todas las demás para que tú veas que entre todas las demás, Dorcas es una de ellas. Así que busca por allí y cuando tú veas lo encuentres, pon en el comentario si encontraste las 8 personas que en la Biblia se mencionan que fueron resucitadas. Volvamos un momentito a Dorcas. Esta mujer que se esmeraba por hacer todas las cosas, siempre estaba ocupada. Como vivía en esa casa, en la segunda planta, ella podía ver el mar, podía ver los barcos que atracaban, podía escuchar las noticias que sucedían. Ella estaba al tanto de todas las cosas. Ella podía ver las personas que llegaban sin ropa, sin alimento, las mujeres que habían perdido a sus esposos de una manera trágica en el mar y de una forma violenta. Ella escuchaba todo eso y ella preparaba sus paquetes, ella preparaba sus cosas para llevárselas a esas personas y estaba muy pendiente de las necesidades de esas personas. Por lo tanto, era una mujer que no tenía tiempo para preocuparse por los chismes, ni los problemas, ni los pleitos, ni las cosas que se escuchaban en el pueblo, porque su mente estaba ocupada constantemente pensando en formas y estrategias en las que ella pudiera ayudar a las personas que estaban necesitadas. Y allí iba ella con todo lo que ella pudiera dar. Y no solamente llevaba la ropa que preparaba. Dice que ella era una mujer que abundaba en limosna. En otras palabras, de su dinero propio, ella daba a los pobres para que también suplieran sus necesidades materiales, ¿verdad? Por eso cuando esta mujer falleció, la iglesia se vio sumida en una tristeza inusual. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasaría en nuestra iglesia si de pronto alguna de nosotras faltara? ¿Qué sería lo que sucedería en la iglesia? ¡Ay! Se murió fulana. ¡Ay, hermana! Supo que se murió fulana. ¡Ay, sí!
Ay, qué pena, ¿verdad? Estaba enferma. Empiezan las preguntas y las cosas, ¿no? Para querer saber un poquito más de la cuestión. Pero me pregunto yo, no es tan importante saber de qué murió ni nada de eso, sino el espacio vacío que deja la persona en una congregación y en una comunidad. ¿Qué tal? Porque el de Dorcas se dejó sentir terriblemente. La presencia de Dorcas al morir y desaparecer fue una tragedia para la iglesia. Tal es así para la iglesia y la comunidad que cuando Pedro vio todo lo que vio al llegar allí, dijo, no, esta mujer hay que resucitarla. La iglesia no puede pasar sin ella. Esta mujer necesita que el Señor la levante. La iglesia necesita a Dorcas. La comunidad necesita a Dorcas. Y yo quiero decirte una cosa. Te necesita a ti y me necesita a mí también. No es menester esperar a que ninguna de nosotras pase al descanso. Yo creo que en este momento de la historia de tu vida y de mi vida, nosotros tenemos que preocuparnos. Preguntarnos, ¿qué tal? ¿De qué manera estoy yo siendo una influencia de bien para mi iglesia y para mi comunidad? ¿O estoy tan cómoda porque yo lo tengo todo, porque yo no necesito nada, porque inclusive voy en mi carro y veo personas indigentes que están pidiendo limosna y ni siquiera les doy una limosna? Porque no, o sea, nos hemos inventado muchas cosas. No, que es para droga, no, que es para esto, no, que... Mira, eso no es tu problema. Si en tu corazón está el deseo de dar algo a esa persona que está pidiendo, dáselo. Si la persona lo utiliza mal, tendrá que darle cuentas a Dios, pero tú, de tu corazón, le diste porque viste una necesidad que a lo mejor la persona no la tiene tan clara en su mente por X circunstancia. Así que es interesante que nosotros pudiéramos analizar todos estos puntos y darnos cuenta la importancia de hacer una diferencia en la iglesia donde estamos y en la comunidad donde vivimos. Nosotras podemos hacer esa diferencia como lo hacía Dorcas. Ella con su vida dio gloria a Dios y con su muerte y luego resurrección también dio gloria a Dios, porque te leí en el último versículo que muchas personas aceptaron, que la noticia se difundió por todos lugares y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque Dorcas, aún muerta y ahora resucitada, seguía sirviéndole al Señor, glorificando su nombre y haciendo cosas importantes para Dios. Yo me pregunto, si tú te has alguna vez analizado a ti misma y has encontrado que tu corazón es un corazón amoroso, que es un corazón que te impulsa a querer ayudar a otras personas. Mira, yo sé que hoy día hay la tendencia a que muchas personas quieren aprovecharse de la benevolencia de los demás. Algunos se vuelven hasta abusadores de las buenas obras de otras personas. Pero yo creo que cuando uno está en la dimensión correcta con Dios, Dios te inspira y tú puedes entender y tú puedes sentir la impresión de a quién el Señor quiere que tú ayudes, que tú cuides, que tú tengas ese corazón compasivo, ¿verdad? Jesús nunca categorizó las personas. Él ayudaba a todo el mundo. Y era Jesús. Así que si yo quiero caminar en las huellas de Él, yo también tengo que pedirle al Señor que me dé un corazón compasivo y un corazón amoroso. Un corazón
que pueda ser sensible a las necesidades de los demás y en la medida de mis posibilidades, así como lo hacía Dorcas, en la medida de sus posibilidades, servir y ser de inspiración para otros en mi iglesia y en mi comunidad. Mientras hacía esto, este estudio y tomaba nota, le comenté a mi esposo que vino a mi mente la figura de dos personas que conocí y que ambas descansan. No mi mamá y mi suegra, sino fuera de la familia. Una de ellas era un diácono en una de las iglesias donde mi esposo era pastor. Este hermano muy anciano, tenía yo no sé cuántos años de ser diácono en la iglesia, porque ustedes saben que hay personas en la iglesia que como que los nombran para algo y su carácter y su manera de ser y la forma como ejercen ese liderazgo o esa responsabilidad que la iglesia les da, lo hacen de una manera tal que no hay forma de quitarlos o no hay forma de darle delegarle eso a otra persona. No, ese hermano es especial para eso y déjelo ahí, no lo quita nunca, ¿no? Bueno, este diácono era así. Él siempre llegaba temprano. Él siempre miraba todos los detalles, todas las cosas que había que hacer. Y a mí en particular me impresionaba muchísimo, porque cuando mi esposo heredó esa iglesia, estaba físicamente el templo en muy malas condiciones y era necesario hacer una remodelación, pero casi que una nueva construcción, porque hubo prácticamente que derrumbar todo el templo, ¿no? Pero mientras no se llegó a esa etapa y tuvimos todavía que congregarnos en esa iglesia, ¿sabes lo que hacía ese diácono? Había muchos murciélagos y él, junto con otro más, se ponían en una parte estratégica de la plataforma con una escoba. Por cuando saliera cualquier murciélago, lo bateaban para que no interrumpieran el culto. Y ese hermano siempre estaba pendiente de que todo estuviera limpio, de que todo estuviera arreglado, de que las cosas estuvieran en su lugar. Por supuesto, cuando ya se salió de esa amenaza de los murciélagos y se reconstruyó la iglesia, y la iglesia era una iglesia nueva, hermosa, bella, con todo nuevo y bonito, pues todavía él era más cuidadoso de eso. Pero el día que ese hermano falleció, de una manera trágica y digamos un poco triste, ¿sabe? En la iglesia se sintió. No solo se sintió la pérdida física de este hermano, sino que se dejó sentir tristeza por el liderazgo tan minucioso, permanente y dedicado de este hermano, porque aunque hubo muchos diáconos después, ninguno parecido a ese hermano. Lo recordaremos por toda la vida los que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y así conocí a otro también que cuando falleció, los hermanos en la iglesia decían, al hermano fulano de tal, no hay quien lo sustituya. Bueno, yo quiero concluir el estudio de esta noche con un llamado, con un pensamiento que posiblemente tú entenderás las palabras del mismo. En él se dice que hay personas en las iglesias que buscan cargos de relevancia y se olvidan que en el reino de Dios los más importantes son los que sirven y son llamados a servir a otros en sus necesidades. Yo no sé qué pasa en tu iglesia, pero conozco muchas iglesias donde se batalla para conseguir quien quiere aceptar el nombramiento de dirigir Dorcas. El departamento de Dorcas, que lleva ese nombre porque es el departamento que se encarga de satisfacer las necesidades y estar pendiente de las necesidades internas de la iglesia como de la comunidad, ¿verdad? Entonces se batalla mucho
Pero para directores de escuela sabática, directores de otros departamentos, no se batalla tanto. Pero para Dorcas sí, y en muchas ocasiones hay que recurrir a esas hermanas bien ancianas de la iglesia, que son las que parece que tuvieran un corazón compasivo. ¿Y qué pasa con nosotras? Yo ya estoy clasificada entre las de la tercera edad. Pero ¿y qué de las de los 40? ¿Y qué de las de los 50? ¿Y qué de las de los 60? No hay corazones compasivos que digan, yo voy, yo quiero, yo puedo, yo me ofrezco para trabajar en favor. No solo con el nombramiento, porque muchas veces no necesitamos. Es más, no que muchas veces, no necesitamos ser nombrados para nada de esto en particular, si nuestro corazón es un corazón sensible a las necesidades de otros y sentimos más alegría en dar que en recibir. Así que ahí te lo dejo para que tú pienses, ¿no? En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 170, hay una declaración que es bien interesante que hace la sierva del Señor hablando del caso de Dorcas. Decía que Dorcas tenía los dedos más ágiles, los movía más ágilmente que su lengua. Ahí te dejo eso para que lo pienses, porque qué tristeza es que hayan personas que quieran reunirse para hablar más que para hacer. El apóstol Santiago dice que no debemos ser solo oidores, sino hacedores. Dorcas era una hacedora de la palabra, lo mostraba, lo vivió la gente, ella se sintió satisfecha y una vez que fue resucitada, se intuye y muchos escritores de la Biblia dicen, comentaristas de la Biblia dicen que ella quedó allí porque Pedro, dice el versículo 43, se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Y los comentadores dicen, y Dorcas volvió a su lugar a cumplir su función de servicio a los nuevos que fueron incorporados a la congregación y a los que ella estaba acostumbrada a servir. Así que estábamos ante la imagen de una mujer hecha para servir. Y mi pregunta es, ¿y qué de ti y qué de mí? ¿Y tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a proyectar? Si algún día faltamos en la congregación, ¿se nos echará de menos? No porque nuestro sitio en la banca donde nos sentábamos esté vacío, sino por el ministerio de amor y compasión con el que estuvimos dispuestas a ayudar a otras personas. Oremos para concluir. Amante Padre que estás en el cielo, qué lindo es meditar en esta historia de esta mujer, que sin saber muchos detalles personales de ella, sabemos lo suficiente, porque un corazón humilde, un corazón amoroso, un corazón misericordioso y compasivo es mucho más importante que cualquier otra característica que pudiera tener un ser humano. Gracias porque esta mujer fue dotada de estas cualidades y gracias porque nosotras hoy, tanto mujeres como caballeros, podemos meditar en ese espíritu de servicio, de ayudar, de compadecernos del que vive en condiciones más precarias que las nuestras y podemos ayudar porque tú nos das para que podamos dar. Permite que eso sea una realidad en nuestra vida, que nuestro paso por aquí, por esta tierra, pueda ser marcado por aquellas obras de misericordia y compasión que realizamos en favor de otros. Que podamos disfrutar de la alegría de dar y compartir y sobre todo que en el reino de los cielos podamos encontrarnos con aquellos que un día tratamos con amor y misericordia y por eso creyeron en ti a través de nuestro testimonio. Gracias, Padre. Bendícenos en el resto de esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Que tengan una semana muy placentera. Que aprovechen cualquier oportunidad que se les presente para ayudar a alguien y servir, recordando que Dorcas siempre lo hizo y fue feliz. Que tengan muy buenas noches. Fue un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga.